Está. Bien, continuemos. Bueno, de nuevo, hemos tratado de llegar a ustedes por distintos medios, los hemos saludado, les hemos saludado, hemos con mucha alegría compartido nuestras herramientas de comunicación, el aula virtual, ahora estas pantallas de Instagram, que si bien no son canales de comunicación al cual ustedes puedan formular preguntas, en el caso de Instagram, sí van a poder ver algunos contenidos alusivos a temas de interés de la materia, algunas cuestiones de actualidad, ya verán. Y tenemos desde luego los grupos de WhatsApp que los mantienen informados directamente de las actividades de la cátedra. Si ustedes han navegado en el aula, han estado en el aula, vieron que hay una pestaña que se llama Novedades, donde se van a agregar algunas cuestiones de interés, pero siempre miren la unidad en la que estamos trabajando. Como primera medida, desde luego, por el número de alumnos, no podría preguntarles a todos, pero hemos instalado por segunda vez este año una encuesta anónima en la página, que hasta anoche habían respondido 46 personas, y que el número bajo, en realidad, en relación al número de inscriptos, nos impide saber cuán contundentes pueden ser esos registros, porque en realidad la mayoría de las respuestas nos hablan de que la primera pregunta es respecto a qué nivel de cursado tienen, ya que coexisten en el dictado de esta materia distintos planes, en algunos estaban en el último año, en otros más adelante, pero en términos generales la mayoría de ustedes, de los estudiantes, están entre tercero y cuarto año. El que esté un poquito antes va a tener que ser quizás un esfuerzo mayor en la lectura de algunos textos, y puede contar con nuestra ayuda, hacernos una pregunta cuando lo considere. Las demás preguntas de esa encuesta están relacionadas, son muy importantes para este modo de comunicación que tenemos hoy, y están relacionadas a la disponibilidad de elementos, de conectividad, si tiene un wifi o no, etc. Y claro, los 46 primeros que respondieron, la mayoría tiene disponible el medio de comunicación. Hay 2 o 3 alumnos que no, pero algunos los comparten, incluso hay una madre que nos dice que comparte con sus 3 hijos, pero en general parecería que no les preocupa eso. De todas maneras, como ustedes saben, este dominio de la Universidad Nacional de Tucumán, por un convenio con el gobierno nacional entre gran número, 59, si no me equivoco, al año pasado, universidades del país públicas, tienen sus dominios una conectividad directa sin consumo de datos. Eso puede colaborar en tiempos, hasta que salga lo que ya anunciamos cuando hablábamos este año en nuestra clase de bienvenida, respecto a la consideración de Internet como servicio público, que nos parece importantísimo en estos tiempos y en general para la enseñanza, para la educación. Bueno, vamos directamente a algunas cosas que ustedes están esperando. Este es el primer encuentro sincrónico, y por lo tanto seguramente quieren saber respecto a cuestiones generales de la materia. Ya tienen una presentación mía de este año, de hace 10 días, creo, que la grabé, en la que menciono los objetivos de nuestro plan de estudio. Menciono por qué estudiamos derechos humanos, y es interesante que ustedes conozcan o tengan presentes esos objetivos para autoevaluar en cada caso el proceso de aprendizaje que van llevando adelante. Para algunos el tema será más cercano que para otros, pero vamos a tratar de que se sientan todos cómodos en ese proceso y que sientan
las alumnas, los alumnos, les alumnes, que pueden ir acompañados por la cátedra que maravillosamente está integrada por este número de 5 aspirantes a la docencia, uno estudiantil todavía, como es Rodrigo, y las demás asistentes que, como siempre digo, se han puesto al hombro de todos los temas vinculados al aprendizaje por medios virtuales, que el año pasado fue como bastante novedoso para el grado, y hoy, bueno, ya traemos alguna experiencia. Les decía que entre las cuestiones generales quizás tienen que ver en primer lugar lo que les aconsejo primero es pasear por el aula, ver el programa, ver las fechas, ahí tienen la fecha del primer parcial, de la recuperación, las unidades que van, tienen todas esas respuestas con un paseo por el aula. Ustedes van a ir descubriendo el contenido de cada unidad a medida que progresemos según el programa. Por ahora hemos destinado estas 2 semanas, a partir del 9 de agosto, a pesar de que muchos, la mayoría todavía no estaban inscriptos, pero el cálculo del calendario de este año lo hicimos tomando en cuenta esa fecha, que era el inicio del segundo semestre de esta Facultad de Derecho. Entonces ahí comenzamos con la unidad 1. En la unidad 1 y junto a la unidad 2 ustedes tienen un video del doctor Pablo Camuña, que es profesor de nuestra cátedra, que está en la Comisión 2, que es fiscal federal, que llevó adelante la mayor parte de los juicios de lesa humanidad en nuestra provincia, y que justamente nos habla del concepto de derechos humanos en sus primeras formulaciones, de la modificación que debe darse desde el derecho internacional a el reconocimiento que las cartas nacionales constitucionales de la modernidad, a partir de la Revolución Francesa y también de la independencia de Estados Unidos de América, habían reconocido en sus textos la mayoría de los derechos y libertades de contenido, diríamos, liberal. Ustedes saben que en el caso de nuestra Constitución, el 14 bis, que tiene un contenido diferente, digamos, recién se incorpora a mitad, digamos, avanzado el siglo XX, en 1957. Bien, entonces, en esa unidad 1 yo no voy a volver a dar la clase que da el doctor Camuña, va esa clase, es imprescindible que la vean, y también les había pedido a quienes, y también en esa unidad está un video del doctor Daniel Rafecas, que nos dice ahí respecto a la importancia de Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, Auschwitz, esta foto tremenda, que se constituyó para el mundo en la metáfora de la violación de los derechos humanos, en la metáfora del genocidio. Cuando uno dice Auschwitz, dice intolerancia, gravísimos crímenes contra la humanidad. Nosotros explicábamos en la charla que el proceso en realidad, si bien se inscribe la brutal persecución y el funcionamiento de Auschwitz ya a partir del inicio de la Segunda Guerra, también explicamos que todo el proceso de discriminación, sobre todo al pueblo judío, que va a concluir con el exterminio de 6 millones de personas, se inicia mucho antes de la guerra. Es un proceso que en realidad ese odio racial se va construyendo y alimentando mucho antes de la guerra. Por eso estamos muy atentos a las discriminaciones, a las intolerancias, y marcamos muy fuerte que la pretensión de despejar, quitar, sacar, hacer desaparecer del espacio público a una persona, ya sea con su palabra,
ya sea con sus actividades, como ustedes vieron, les hablaba de Kelsen en esa introducción de bienvenida que doy este año, cómo fueron desde distintos lugares separados de la escena pública los judíos, a partir de las leyes de Nuremberg, cuando todavía estábamos en la República Constitucional de Weimar, si bien ya comenzaba a perfilarse ese canciller que luego sería el Führer Hitler. Decíamos que Auschwitz se configura en la metáfora de la violación de derechos humanos, y por eso cuando cesa, cuando concluye este evento bélico y cuando pierden poder sobre todo los ejecutores del plan de exterminio, no solo a judíos, sino a todos los colectivos que ustedes conocen, que se han mencionado, gitanos, homosexuales, grupos políticos con inscripción de izquierda, etcétera, discapacitados, prisioneros por otras causas que no estuvieran vinculadas a la pertenencia al proyecto de purificación de raza. Bueno, decíamos que todo esto va para ser contado ya en un libro que es de Rafecas, que ustedes lo tienen citado, Historia de la Solución Final, que es un compendio impresionante y que tienen en la literatura, ustedes podrán elegir qué es lo que les interesa leer, pero lo tienen disponible. Siempre para evaluar el proceso de aprendizaje vamos a requerir de ustedes la lectura de considerada bibliografía obligatoria, y también de los párrafos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en algunos casos, u otros sentencias o veredictos que estén indicados en cada unidad. Esa lectura únicamente será necesaria en los párrafos que están citados en la jurisprudencia obligatoria. ¿Por qué? Por la enorme extensión de esos fallos. Bien, vamos a avanzar un poquito. Me gustaría preguntarles a quienes hayan hecho alguna lectura vinculada a la unidad 1, o si algún alumno o alumna quiere levantar la mano para hacerme una pregunta respecto a esta unidad, es decir, orígenes de los derechos humanos, impacto e importancia del Holocausto, Auschwitz, aunque fueron numerosos los centros de exterminio que se habilitaron en gran parte de Europa. Si alguien levante la mano, me gustaría escucharlo, recibir esa pregunta, que le habilitemos la palabra. Bien, acá veo que estamos conectando el audio a un estudiante. Tienen Hola, la doctora. opción. Hola, hola, ¿cómo está? ¿Cómo es su nombre? Francisco Condorito Car. Francisco Condorito. Tocar, T-O-K de kilo aéreo. Ok, bien. Adelante, escucho su intervención. Mire, me gustaría que si usted puede ahondar en una parte que a mí me marca y me interesa mucho, que es el Holocausto en Auschwitz, porque yo como descendiente de polacos, mi bisabuelo era sefaradí, y bueno, es algo que nos ha marcado y es una herida que ha trascendido del siglo pasado hasta hoy, ¿me entiendes? Y bueno, es algo que la verdad que hay que mantenerlo siempre en la memoria para que no se repita. Así que si Bien, usted puede ahondar. gracias por tu intervención. Yo les decía que no vamos a volver a estos temas, pero vamos a hablar brevemente de por qué este centro, que como dice en esta imagen que les mostré, Auschwitz-Birkenau, porque está compuesto por dos edificios, cercano a la ciudad de Cracovia, exactamente como dijo el alumno que habló,
que era descendiente de polacos. La ciudad de Cracovia pertenece al estado de Polonia. Auschwitz, a diferencia de lo que muchos creen, no estaba en Alemania, sino en Polonia. Y fue un centro de detención en el ala de Birkenau y un centro de exterminio donde van a poner en práctica las máquinas estas de gas para provocar la muerte como industria. Los estudios del Holocausto son tan fuertes, siempre decimos que así como es la metáfora de la violación de derechos humanos, Auschwitz, podemos decir que es la metáfora de memoria, la memoria, el concepto de la memoria, el reconstruir la historia a partir de la experiencia de las víctimas. Fíjense que hasta que ocurre la Segunda Guerra Mundial y todavía durante parte del siglo XX, nuestra historia y la historia universal y la historia de los pueblos acentuaba al soldado, a veces al vencedor o no, pero no miraba a las víctimas civiles, hacía abstracción de los ataques a la humanidad, de estos, porque habían existido con anterioridad a que se advierta jurídicamente la necesidad de crear el tipo penal internacional del genocidio, por ejemplo, como lo explica muy bien el doctor Rafecas en en este video que ha hecho para nuestra cátedra y que tienen agregado en la unidad 1. Les decía, ¿por qué es metáfora de la memoria? Porque es tanto lo que, ya te doy, Emilia, la palabra, es tanto lo que se ve el proceso de exterminio como un proceso industrializado. Es un proceso en el que se produce en masa, como ustedes saben, se producen los traslados desde distintos puntos de Europa, por trenes, bueno, todo lo que hay, tanto, porque es metáfora de memoria, ustedes tienen tanta bibliografía, tantas películas, tanto documental respecto a esto. Creo que la película más fuerte que he visto con relación a Auschwitz y al proceso del Holocausto en general es La decisión de Sofía, pero tienen numerosas. En la página hay una que es El contador de Auschwitz, no es mi favorita, sin embargo explica por qué hasta estos últimos años en Alemania sigue la persecución a los criminales de guerra. En nuestra propia experiencia constitucional tuvimos el caso Priebke. Bueno, abreviando para el alumno que abrió el debate, diremos que es ese signo que no fue el único ataque. Ustedes saben que la invasión alemana a Polonia marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial y que ya estamos en el 39, y que esto, el gueto de Varsovia, por ejemplo, que todos los años se rememoran los tristes días de abril, coincidentes con el Pesaj, con la Pascua judía, cuando hay estas personas que están cercadas, como ocurrían en muchas ciudades, en un barrio, que van siendo privadas de sus viviendas, de sus alimentos, de sus actividades, etcétera, hasta que definitivamente un buen día serán privadas de la vida. Algunos huyen, algunos se esconden. Esa barbarie es lo que llama la atención de Hannah Arendt. Dice, está bien, en términos de división de la historia llamamos edad contemporánea a partir de la Revolución Francesa, pero las ideas de la Ilustración nos decían que había que tener confianza en la razón, que en el centro estaba la humanidad cuando estaba la razón y que iba a haber un progreso continuo. Y esto nos muestra el fracaso de la razón. Hay mucho más. ¿Por qué? Porque esta autora, esta filósofa política en Orígenes del Totalitarismo, que es un texto que ustedes tienen incluido en esta unidad, un texto breve, hemos incluido solo un capítulo, es una obra descomunal, Orígenes del Totalitarismo. Hannah Arendt nos dice y advierte cómo en este proceso, al quebrarse la razón, en simultáneo
ella pone en el juicio a Eichmann, sobre todo un criminal de guerra nazi que se realiza en Israel, y que ella ya es periodista de New York, una revista muy importante en Estados Unidos, y la envían como corresponsal a cubrir el juicio, luego la ejecución de Eichmann en Israel. Hannah Arendt dice, lo que acá ocurre es la banalidad del mal. Es decir, no es cada una de las personas que ejecuta, el que hacía subir las personas a los trenes, en el caso de Eichmann tenía a su cargo las directrices del transporte, aquel que prepara, aquel que va y saca de sus casas a los judíos, aquel que dio la orden de desocupar los bancos de la plaza libres de judíos, aquel que... Entonces cada uno siente que cumplió una parte como un burócrata, que cumplió las órdenes del Estado de manera superflua. Yo no hice mucho, decía Eichmann, yo solo cumplí órdenes y puse en funcionamiento los trenes que llevarían a Auschwitz y a todos los campos que se sitúan en Europa, desde cual, reiteramos, este es el más simbólico. Entonces, volviendo a la pregunta del estudiante, vean el video, por favor, del profesor Camuña, que está hermoso, es muy claro, y es relativo a las dos primeras unidades. Gracias por tu Profe, participación. Emilia. Sí, Emilia. Te escucho, Paula. No, hay dos personas, Candela que levantó la mano y Emilia que preguntó que tenía una consulta. Bueno, y ahora María Victoria. Bueno, escucho a estas tres y se cierra con respecto a este tema. Emilia, adelante. Buen día, profe. Yo tenía una consulta del texto de Hannah Arendt, que en un momento, o sea, ella hace referencia a los estados sucesores y a los pueblos estatales, y como que no me termina de quedar claro qué son exactamente. Y bueno, entonces sí. No, ella está hablando, cuando está hablando del periodo de entreguerras, ¿verdad? Sí. ¿A eso te refieres? Sí. Bueno, lo que pasa es que ustedes saben que Europa hasta la Primera Guerra Mundial tiene fuertes imperios. Y cuando se produce la crisis de esos imperios, cuando se rompen como mosaicos esos imperios, ahí hay estados sucesores de esos imperios. Es decir, algunos se van formulando, supongamos el más grande, el austrohúngaro, que tiene partes en Austria, en Hungría, en Alemania, por nombrar centrales del imperio. Bueno, cómo algunos van organizándose, recuperan de alguna manera sus identidades, pero quedan muchos pueblos sin ser reconocidos, o muchas personas, miembros de distintos pueblos en el concepto de nación, de identidad de lenguaje, de tradición, de cultura, y que no quedan asignados a ninguna de estas grandes divisiones. Y a partir de ahí da la explicación de los apátridas. Por eso ella dice que es tan importante para entender de derechos humanos, no solo que se basan en la dignidad del hombre, porque eso, si el reconocimiento de los derechos humanos fuera exigible, porque el hombre es digno, el hombre en el concepto universal que se usaba en la época en que hablaba Arendt, que diríamos la humanidad, que diríamos todos, todas, todes, hoy, si reconocemos la dignidad, si el Estado siempre la reconoce, podríamos decir el centro, la causa, la razón, está en la dignidad humana. Pero lo que dice Arendt es, en la práctica, se ve que no fue suficiente. El que estaba ahí en Auschwitz, entre la nieve y el frío, y semidesnudo, y pensando que era un día más, y había adelgazado muchísimo porque no se alimentaba, y no sabía dónde estaban si era una mujer, su esposo, sus hijos,
ni qué había pasado con sus pertenencias, ni qué suerte le tocaba ese día, esa persona que estaba ahí, bueno, tenía su dignidad si es algo propio, pero los otros no la veían. Entonces lo que dice Arendt es, acá debe haber un reconocimiento político por parte de los entes políticos, en ese caso los estados. Por eso, gracias por la pregunta, porque se construye el derecho internacional de los derechos humanos, toma como sujetos a los estados, y el reconocimiento que hace de personas, es decir, de a quienes tienen derechos humanos el Estado, es relativo a todas las personas que están bajo su jurisdicción, de cualquier nacionalidad, de cualquier idea política, de cualquier sexo, de cualquier religión. El Estado tiene una jurisdicción y al que esté de ahí, de tránsito, migrante, en cualquier situación, va a reconocer. Entonces ese es el vínculo político. La explicación que trae respecto a los estados, Arendt, es para entender por qué había estos flujos de personas que quedaban corridas, digamos, y que se suman a aquellos que van perdiendo derechos en el reconocimiento que el Estado va designando estos ciudadanos de segunda categoría o directamente no se hace cargo de quienes pertenecen a esas minorías que no quiere reconocer en la Segunda Guerra. Después, a ver, ¿qué otra persona quiere preguntar? Teníamos 2 alumnos más, así vamos cerrando este tema, y les vuelvo a decir, vean tanto el video del doctor Camuña como el de Daniel Rafecas. ¿Quién más quiere hacer una pregunta respecto a lo que ha leído? Buen día, profesora. Mi nombre es Candela Medina y le quería preguntar con respecto a esto de los apátridas. Justamente, sí, Hannah Arendt hace como una clasificación entre apátridas y extranjeros, y yo le quería preguntar si era que los apátridas se le negaban todos los derechos y a los extranjeros solo los políticos, o cómo. Sí, la diferencia está en que el extranjero es alguien que viene de otro país y de alguna manera tiene su protección consular. En el derecho internacional público ya existía el Instituto de la Protección Diplomática. Entonces, soy francesa, estoy en Alemania y el Estado alemán sabe que estoy respaldada por mi país. Entonces, como extranjera, sí hay una protección. Existe una protección. El tema es el apátrida, esta persona que no hay un Estado por detrás que vaya a reclamar por ella. En los orígenes de derechos humanos, en las construcciones ya antes incluso de la Primera Guerra Mundial, existía la protección diplomática, es decir, la gran diferencia que va a existir cuando nace el derecho internacional de derechos humanos, es que el tema de los derechos humanos ya no es una cuestión entre estados, que el Estado A debe respetar al nacional del Estado B, que es la protección diplomática, o es la protección al extranjero, que tiene un Estado por atrás. Es la protección a la persona. Por eso decimos, el sujeto de derechos es toda persona. Es quien va a disfrutar esos derechos, es un sujeto activo. Y el pasivo siempre es el Estado. Y en esa charla de bienvenida les decía que aparecen otros actores que, si bien no sustituyen en su responsabilidad al Estado y deben ser monitoreados por como son las empresas, van apareciendo nuevos actores con algunas obligaciones de derechos humanos muy fuertes en el derecho internacional. Gracias por la pregunta. La próximo alumno. Teníamos a alguien más, creo. Profe, en el chat hay una pregunta interesante. ¿Cómo es tu nombre? Agustina, es que justo un compañero hizo una pregunta interesante en el chat. En el chat, si la puedes leer, por favor.
Y dice que quería consultarle si es correcto afirmar que el genocidio nazi importa un giro de tuerca en la concepción de derechos del hombre como derechos del ciudadano a derechos del hombre como derechos del ser humano por su naturaleza. Exacto, pero ya digo, por su naturaleza y por el reconocimiento de los estados. Claro que sí, es lo que decíamos al comienzo, el derecho, gracias por todos los que han leído, a todos los que han leído, porque esto surge de los textos, o han visto la clase del doctor Camuña, por eso están participando, me encanta. Efectivamente, decíamos que a partir de las cartas constitucionales que emergen después de la Revolución Francesa, sobre todo, con ese capítulo dogmático, ese capítulo de dogmas de las constituciones, derecho a esto, había un reconocimiento a derechos del ciudadano, pero ese reconocimiento a derechos del ciudadano quedaba para el ciudadano nacional y punto. Entonces ese vínculo político debe ser de toda persona con el Estado. Fíjense, las grandes violaciones masivas de derechos humanos en la actualidad. Ustedes piensen algunas que tenemos bastante cercanas, que son el tema de las migraciones en América, que dejó el flujo migratorio, sobre todo en América Central, en plena pandemia, a gente en centros de internación, como los que existían en Panamá. Ni qué hablar de México, ni qué hablar de Estados Unidos, con niños separados de su familia, hijos de los migrantes, este flujo migratorio que va detrás del sueño de trabajo, etc. Y fíjense esa privación absoluta de derechos. Cambiaron las leyes con el cambio de gobierno en Estados Unidos, la Corte Interamericana monitoreó casos de distintos países, no es la función de la Corte ejercer el monitoreo, sino en un órgano jurisdiccional, como ustedes van a ver más adelante, van a ir conociendo, es un órgano que juzga, es un tribunal de derechos humanos en nuestro continente, pero sin embargo dijo, a partir de su declaración temprana del 9 de abril del año 2020, la Corte Interamericana prestó entre los distintos colectivos a los cuales había que prestar atención, habló de los migrantes. Fíjense a nivel internacional. Entonces, esos flujos de personas que se van a hacer turismo, se van porque... se van algunos porque no tienen espacio, porque no tienen tierra, como las migraciones de Asia, algunas en África, porque hay conflictos bélicos muy fuertes, porque no hay trabajo, porque, en fin, entonces acarrean sus pocas prendas y su familia, sus hijos, y bueno, recordamos escenas universales de estos procesos que se repiten y que, van pasando por estos distintos países, y en el país en el que esté, el país debe tratarlo como un sujeto de derechos humanos. Eso enseñan nuestras cartas de derechos humanos. Gracias por la pregunta, y ahora vamos a la unidad 2, porque ya vamos 42 minutos de reunión. Ya voy a leer el chat enseguida, le voy a pedir a alguno de los aspirantes, pero vamos ahora a la unidad 2. En la unidad 2 tenemos, bajo el título de graves violaciones de derechos humanos, nuestro propio, si la metáfora del Holocausto era Auschwitz, la metáfora de los crímenes de lesa humanidad en Argentina, quizás haya muchas, quizás uno sea la ESMA. Por eso hemos agregado un video de una de las fiscales de la causa ESMA, de Mercedes, que ha grabado también para nuestra cátedra, respecto a mirar los crímenes de lesa humanidad con perspectiva de género. ¿Por qué esto? Yo me sorprendí a comienzos del año 20, todavía no estábamos en pandemia, volvía de un viaje de vacaciones y pasé por la ciudad de Buenos Aires y dije, voy a ver cómo está el Museo de la ESMA, y me di cuenta que en sus salas, en algunas inscripciones,
donde decían, y los desaparecidos, y los secuestrados, que es también, si quieren, una forma de expresión generacional, es la que a mí me sale más fácilmente, pero esto había invisibilizado mucho de lo sufrido por las desaparecidas, las secuestradas. Entonces, en la ESMA estaba anotado sobre esos textos antiguos en las paredes, tachado como por tiza y puesto en femenino, las. ¿Qué pasó? Que si bien el ataque sexual no solo fue de las mujeres, no solo ocurrió a las mujeres, digamos que en la mayoría de los casos ser mujer y ser víctima directa de violación de sus derechos, haber estado detenida o secuestrada durante los años de la dictadura militar, significó ser víctima de violencia sexual. Las personas, por una serie de cuestiones, si bien en el juicio a las juntas, ese juicio tremendo que inicia la búsqueda temprana de justicia en nuestro país, en cuanto se recupera la democracia con el voto que dio la ciudadanía democrática a favor de Raúl Alfonsín a fines de 1983, y él entre sus primeras decisiones de gobierno manda atender a crear la CONADEP, esta comisión de denuncias respecto a la desaparición de personas en todo el país. En simultáneo en nuestra provincia fue la Comisión Bicameral de Derechos Humanos, en la cual, que también trabajó temprano, y de la cual tuve el honor de ser una de las abogadas asesoras. En esos casos, decía, a partir del el trabajo que hace la CONADEP, se concluye en un año con una cifra de personas que en ese momento sentían mucho miedo todavía sus familias de denunciar. Personalmente he concurrido con gente de la CONADEP a la zona de la escuelita de Farmaillá, y nadie había visto nada en ese momento, por ejemplo, cuando a hoy todos los aportes en el juicio operativo de Independencia llevado a cabo, primera parte en Tucumán, muchos de los aportes respecto al funcionamiento del primer centro de detención en Argentina. Tucumán tuvo el triste honor de tener ese centro en la escuelita de Farmaillá. Decíamos que a partir de entonces, a partir de estas, nosotros vemos, ¿y qué pasaba? Que las víctimas, como el Código Penal era bastante absurdo y el funcionamiento de la justicia también, parecía que la víctima de violación en cualquiera de los casos, no solo que tenía a cargo la acción privada, etcétera, etcétera, sino que además debía demostrar todo lo que ustedes saben, los estereotipos que se han ido desplazando absolutamente. ¿Cierto? Tenía que tener un examen médico inmediato, demostrar la ropa rota para demostrar que hubo resistencia, etcétera, etcétera. Y sumado a eso, a que había ocurrido en lugares donde por ahí a veces no había visto siquiera a sus atacantes. Entonces se venía construyendo una doctrina, a pesar de que desde el juicio de la Junta se vienen denunciando algunas voces más bravas, más valientes, dijeron sí, lo que les había ocurrido, que habían recibido ataques sexuales, por ejemplo, en el D2 de Mendoza, ustedes saben que esta designación de 2 quiere decir inteligencia, y acá se usó para las dependencias policiales que hacían investigaciones. En el D2 de Mendoza, testigos en los juicios de lesa humanidad dijeron que todas las mujeres que habían ingresado detenidas habían sufrido violación. Bueno, muchas empiezan a contar después de unos años, se aprovechan de alguna manera los procesos que menciona Rafecka de los tribunales internacionales de crímenes contra la humanidad de Yugoslavia, de Ruanda, donde empiezan a advertir los jueces de esos tribunales que las mujeres en medio de
de su declaración empiezan a llorar, que no pueden seguir hablando, que hay un punto de quiebre, que necesitan llamar a alguien que los asista, un psicólogo, una psicóloga, y van a descubrir la masividad de los ataques sexuales, es decir, el cuerpo de la mujer un lugar de disputa en todas las guerras. Y en esos casos, guerras, genocidios raciales, nacionales, como los de Ruanda y la ex Yugoslavia, ¿verdad? Y religiosos, como el de la ex Yugoslavia. Bien, entonces, volviendo acá al tema de nuestra unidad. En Tucumán, ¿cuál ocuparía ese lugar? El primer centro, hemos dicho, la escuelita. Hay un juicio que ustedes tienen colocado en la bibliografía sugerida, que dice TOF, Tribunal Oral Federal de Tucumán, juicio Vargas Aynace. Vargas Aynace, Guillermo, fue un senador provincial joven del peronismo en aquellos años, secuestrado, detenido, llevado a cárcel de Villa Urquiza, detenido, llevado a la cárcel de Villa Urquiza, y luego de unos meses, bajo la excusa de un traslado a otro sitio, dice el camión de la alcaldía, que fueron atacados por grupos terroristas, y que no aparece más, y que se llevaron a Guillermo Vargas Aynace. Bueno, la familia nunca creyó esa versión, y si bien era muy poco lo que se podía hacer en esos tiempos, hicieron las denuncias y comenzó la búsqueda. Las negativas fueron permanentes, ustedes saben que en estos tiempos de dictadura, frente a esos casos cotidianos, muchos realizados a plena luz del día, los habeas corpus fueron inútiles, esto que la Corte Interamericana dirá, el recurso judicial debe ser efectivo. ¿Qué quiere decir? Debe garantizar el derecho. Cuando los familiares, desde el primer caso que tienen ustedes como bibliografía sugerida, el caso Manfredo Velázquez Rodríguez, en que la Corte Interamericana se pronuncia sobre el estado de Honduras por la desaparición de un estudiante de este país, estudiante universitario, Manfredo, dice la Corte hay varias cosas. Por eso en el ámbito del derecho internacional se le ha llamado una subconvención. Habla de qué es un delito de desaparición, que implica violación, es un delito complejo, continuado, es un ataque a la dignidad del hombre y a muchos derechos, van enunciando todos. Bueno, y que decir que creer la versión esa del Estado, de que no es posible dar curso a los recursos, que no hay una respuesta, que no se sabe qué pasó, cuando esto es una práctica sistemática, es el Estado quien tiene la responsabilidad de demostrar, es el Estado quien tiene que tornar efectivos esos recursos. En el caso de Vargas Aynace, casi 40 años después, sus restos, como los casi 150 personas que fueron identificadas, fueron encontradas en el Pozo de Vargas, en esta ciudad de Tucumán, a 15 minutos de la Facultad de Derecho. Si ustedes los buscan en el Google Maps, lo van a encontrar que dice Camino del Perú al 100, creo, o primera cuadra. Bien, ese también es un museo del terror a cielo abierto. Ya vamos a poner en el grupo en Instagram, en algún lugar, un flyer que tenemos de la Escuelita de Famaillá, que recibe visitas en grupos no mayores de 10 personas, siguiendo las normas del protocolo, para que veamos esto que pasó, que hablábamos de Polonia, de Alemania, que hablábamos de los fusilamientos, no los mencionamos, pero los tenemos presentes, masivos, en Italia, en España, en Francia, etc. 70.000 franceses mueren en los campos de concentración del nazismo, franceses, judíos franceses, aparte de otros. Bien, entonces, esto que ocurre en nuestro país, que tampoco voy a dar la clase del doctor Camuñas respecto al tema, sí voy a recordar que es imprescindible que vean esto, y quiero preguntarles quiénes tuvieron la oportunidad de leer algún texto de los sugeridos de esta unidad y quieran hacer un pequeño comentario. Por favor, levanten la mano. Libros recomendados sobre memoria, hay tantos libros. Por eso les decía, ahí tienen el de Pilar Calvero como bibliografía sugerida.
tenemos muchos libros de memoria increíbles. A ver, acá creo que tengo a mano algo. Este es un libro de memoria de Alejandro Bauer sobre el Holocausto, por ejemplo, y sobre el concepto de memoria. Se llama, Alejandro Bauer, Holocausto, Recuerdo y Representación. Después tenemos, desde luego, para entender esto es Orígenes del totalitarismo, ¿no? La historia de la Shoah, de Georges Bensoussan, un actor francés. Después, por supuesto, el libro de Celso Laferte para la reconstrucción, y en el caso de Argentina, el de Pilar, que lo tienen ustedes agregado como bibliografía, además de numerosos libros, numerosas construcciones, libros con perspectiva de género, como el libro de los juicios, mucha bibliografía desde, ustedes saben, dentro de unos días, acá hay un libro internacional que habla de la cascada de la justicia, que habla de la importancia que tuvo para el mundo la realización de los juicios de lesa humanidad por Argentina. Ustedes tienen esto ahí, estoy esperando que levanten las manos si no han levantado todavía. Ah, hola, estoy con mal internet. Hola. Sí, profe, está un poquito, se traba un poco. ¿Quieren que apague mi cámara? Voy a un minuto la apago. Ahora igual se la escucha bien, pero hay dos personas que levantaron la mano, Enrique y Gabriel. Por favor, a la primera que has nombrado primero. Enrique. Hola doctora, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Enrique Crimi y yo quería consultar cuál es actualmente la visión en Argentina acerca o si se están haciendo estudios puntuales de referentes de los derechos humanos sobre cuestiones del negacionismo. Hace algunos días, y está muy a la palestra, digamos, el tema de esta cuestión de las cifras exactas e inexactas, inventadas o no, de detenidos desaparecidos de nuestro país. Un caso muy puntual, muy reciente, es el de Programa Intratables, un programa de la noche del Canal América, en el que una persona, digamos, ex miembro de Montoneros, dice que la cifra de 30.000 es una cifra que se tiró al azar entre tantas cifras y se inventó para que los padres en ese momento de los desaparecidos pudieran cobrar una especie de ayuda o subsidio. Entonces, mi pregunta puntual es esa. ¿Cómo se aborda en Argentina actualmente y cuál es la visión puntual y exacta que hay desde los derechos humanos acerca de estas cifras? Bien, gracias. Muchas gracias por... Yo lo digo creo que lo digo en la clase bienvenida entre las... Ustedes saben que la Convención Interamericana, cuando nosotros vamos a hablar del cuerpo jurídico más fuerte que tenemos en nuestro contexto continental, es la Convención Americana, ¿no? Y cuando habla de libertad de expresión en el artículo 13, dice que es, si bien no permite la censura desde luego, salvo la protección a la infancia, dice perfectamente qué discursos son los discursos prohibidos. Y entre esos discursos, el desarrollo que han hecho las relatorías de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra el discurso de odio y los discursos negacionistas. El negacionismo es, como les decía en esa clase, tanto en Alemania no se puede hacer en la calle el gesto de extender el brazo horizontal, extenderlo como era el saludo nazi. Se considera una conducta que puede ser incluida en el delito de negacionismo, salvo que estaba por tirar, no sé, una pelota a la persona.
en principio es un tipo objetivo de punibilidad, sancionable. ¿Por qué? Porque el negacionismo no es solo decir no ocurrió el Holocausto, como se crea el tipo penal, ¿verdad? Así como decíamos, como hubo que inventar un nuevo término con Lambin. Justamente un jurista polaco dijo, no hay palabra para describir esto, e inventó el término genocidio, el ataque a grupos ajenos. Así también había que tratar de comprender, diría Arendt, qué había pasado, cómo había ocurrido. Entonces, si la metáfora es Auschwitz, el Holocausto implicó mucho más que eso, implicó no solo un centro, podría ser negar a un centro, pero podría ser, incluye no solo la negación del Holocausto, decíamos, sino también la discusión respecto a algunos de sus aspectos, como son las cifras. ¿Por qué? Porque supongamos que no hubieran sido, y estas discusiones allá son muy severas, porque hay negacionismo detrás de una pretensión así, de researching, de búsqueda, de investigación histórica, ¿verdad? Y decir, no, fueron 5.432.000, o los que daría la suma de los italianos, de los franceses, o de los... Esas discusiones, además de tener cero ética, porque implican, vamos a sumar, si yo les estoy diciendo que en el Pozo de Vargas se van encontrando más de 100 personas, no importa que no sea exacta, que diga 131, 142, ustedes dicen, encontramos los restos de más de 100 personas desaparecidas, más los restos que se encontraron en muchos cementerios, más los restos que se encontraron en las fosas de arsenales, más otros dolorosos encuentros, más aquellos que no encontraremos nunca en el mar o en el Cadillal, más los que aparecieron en las costas de Argentina, etcétera, etcétera. La memoria se construye, lamentablemente, con estos datos, con estas experiencias, con estos hallazgos, con retazos de dolor, con retazos de testimonio, con retazos de dolor. Es probable que la cifra no sea exacta, 30.000, pero es una, más allá de carecer de toda ética, decir, vuelvo a poner el video, porque quiero ver si ustedes me están escuchando, si tengo señal de nuevo, es inaceptable discutir cifras. Es verdad que en el monumento, que de paso les digo vayan a conocer porque es impresionante, si alguna vez podemos volver a viajar, van a la ciudad de Buenos Aires, frente al río, que recuerden que todos los gobiernos, viene el presidente de Francia, dónde quiere ir a este monumento argentino y se tiran flores al río y se hacen todas las demostraciones, etcétera, frente al Río de la Plata en la ciudad de Buenos Aires, el Parque de la Ciudad, allí. Y están puestas, como se hacen los memoriales en todo el mundo, con nombres de personas, y son miles en letras puestos en estos lugares. Hay muchísima gente de los medios rurales que hasta el día de hoy no ha denunciado, hay familias que tomaron la decisión de no denunciar, y el tema de los subsidios, sabemos que la organización Madre Plaza de Mayo, por ejemplo, sus miembros decidieron no cobrar, muchos otros familiares de desaparecidos, la mayoría o gran parte sí lo hicieron, pero muchos no lo hicieron, muchos ni siquiera denunciaron. Entonces, poner una discusión respecto a la aceptación o no de una cifra es de una bajeza incalculable, quiero decir, en términos de reconocimiento de ética, ¿no? Es decir, la muerte de Facundo Astudillo, por ejemplo, en democracia me preocupa, me conmueve. No necesito que sean 30.000 tampoco, ¿no?
pero bueno, desde luego son tiempos diferentes, son experiencias diferentes, son gobiernos diferentes, son conquistas diferentes de la humanidad. Bien, la otra pregunta. Cami. Hola doctora, buen día. Le quería consultar yo puntualmente sobre la ¿Cómo es ley tu 20. nombre? ¿Tu nombre? Gabriel Toledo, Gabriel. doctora. Sí. Bien. Quería consultarle sobre la ley de punto final 23492. Entiendo, en primer lugar, que esta ley en este momento se encuentra derogada, nulificada e incluso declarada inconstitucional, pero no entiendo en ese momento a qué apuntaba esa norma, cuál era el objetivo en el marco de los procesos de enjuiciamiento, qué es lo que buscaba esta norma. Gracias por la pregunta, Gabriel. Cuando yo dije que había mucha gente que no denunciaba al comienzo, acá en Tucumán habíamos tenido la tercera parte de lo que fue el relevamiento final de denuncias, por ejemplo, en la comisión bicameral, y la gente iba muerta de miedo. La comisión funcionaba a 200 metros de lo que había sido el D2 de Tucumán y la jefatura de policía. Se imagina con qué gusto iba la gente a denunciar un lugar así, no dejaba de ser el Estado, había mucho temor. Bueno, la pregunta, ley de punto final. En este esfuerzo de sentar unas bases que se logra, por eso les decía en ese libro La cascada de los juicios, un libro internacional que habla de la lucha en Argentina por reinstalar el concepto de justicia, ustedes tienen esta unidad 2 que no solo se llama de graves violaciones de derechos humanos, sino también y de impunidad. ¿Por qué? Porque la impunidad, que es la contracara de la justicia, está permanentemente al lado del terrorismo de Estado, de los totalitarismos, de las violaciones de derechos humanos. Quien viola derechos humanos, que es impune, y trata de construir su impunidad, ya sea con leyes como de amnistía, de un modo u otro. Acá habían tratado los militares con una ley de autoamnistía, que por supuesto Alfonsín dijo que es una barbaridad, no, esto no, nunca rigió en democracia. Pero, ¿qué pasaba? El ejército estaba intacto, las policías estaban intactas. En Tucumán en 1984 se dictó una medida que se llamó la puesta en disponibilidad de 200 personas, 200 miembros de la policía de Tucumán que habían actuado en la Brigada de Investigaciones donde funcionaba un centro de detención y exterminio, que en el juicio oral se denominó jefatura de policía. ¿Cómo ir a denunciar? ¿Cómo ir a...? Bien, entonces, ¿qué ocurrió? Cuando comienzan las situaciones judiciales, impulsadas por las denuncias, porque la CODANADEP lleva a la Comisión Nacional de Desaparición de Personas todas las causas a la justicia, los legajos a las cámaras federales de los distintos países. El país estaba dividido en regiones militares, y la Cámara Federal de mayor importancia de esa región, por ejemplo en nuestro caso era Córdoba, pero Tucumán también tenía Cámara Federal, primero se hace un desglose, etcétera. Léanlo, al tema está en Blasic, si no nos va a llevar media hora acá o más, en el texto de Blasic, que está El camino a la impunidad clarísimo. Ahí el aliento en la nuca empieza a sentir la sociedad democrática. ¿Por qué? Porque cada vez que llevaba una citación judicial, se provocaba un enorme malestar entre los camaradas de armas. Las citaciones judiciales iban fuertemente direccionadas hacia quienes habían participado de la represión, quienes habían tenido bajo su dominio estos centros de cautiverio y exterminio. Entonces, bueno, esa solidaridad de armas hizo que muy pronto salieran, que hubo movimientos de tropa y levantamientos militares sucesivos, y ese aliento en la nuca colocó no solo al presidente Alfonsín, que es quien hace la propuesta de estas leyes, ¿no? Obediencia debida y punto final, sino al mismo Congreso que las vota. Recuerde que hay un artículo de la Constitución Nacional que habla del delito de traición,
y en realidad, fíjense que la clase política tenía acá los levantamientos armados, la marcha desde el litoral que iban a llegar a Córdoba, que iban a llegar a Buenos Aires, que iban a parar las citaciones, etc. Este clima de presencia, nosotros veníamos con historia de fragilidad, de golpes militares, gobiernos institucionales, golpes militares, gobiernos institucionales, una línea de interrupción de vida democrática desde 1930, y sin embargo, a partir de 1983, se aseguró el piso del nunca más, fue tan fuerte que se aseguró la estabilidad democrática. Es cierto que por ahí hay hackeos a la democracia por muchos otros lugares, como recién mencionaban, el negacionismo, instrumentos, redes sociales incluso, etcétera, otros golpes a la democracia económicos de numerosos órdenes, pero se interrumpió ese golpe militar. Entonces, el terror al golpe militar, la necesidad de rescatar la primavera democrática que nos había llenado de ilusiones a quienes éramos jóvenes en esa época, en que tendríamos por fin un gobierno, un Estado democrático para nuestros hijos, numerosos proyectos en todos los órdenes. Bueno, se vio asustado el Estado, la clase política, la dirigencia, por estas, digamos, amenazas de interrupciones, y en ese contexto se dictan estas leyes. Por eso es que la Corte Suprema, que primero había dicho que eran constitucionales, con votos en disidencia, célebres votos, ahí están Petraki y Fayt, a partir que integran la Corte de la Democracia primera de Alfonsín, van a decir después ¿qué ocurre? Gracias por la pregunta de nuevo, porque cómo se corta ese camino de impunidad, ¿no? En el 2001, irrumpe en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso que será central y que ustedes tienen que conocer, los párrafos que están marcados como jurisprudencia del caso Barrios Altos. Es un caso, ustedes saben, que gobernaba Fujimori, como verán, la desaparición, primero los nombré Manfredo Velázquez Rodríguez como víctima en Honduras, ahora les estoy nombrando el ataque a un barrio, con niños, con personas de distintas edades, un colectivo de personas, son acusados a pertenecer al grupo terrorista Sendero Luminoso, y produce un ataque y matan a las personas que se encontraban acá. Y entonces, el caso Barrios Altos, cuyos párrafos están ahí indicados, los que tienen que leer ustedes, y también cómo entrar a la página del Corte, tienen un video mío del año pasado que lo hemos vuelto a poner porque no había nada que agregar, y que les tiene que enseñar a usar la página de la Corte, que lo tienen en nuestra aula virtual como sitios de interés, así como también la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, les tienen que servir para siempre como lugares donde van a encontrar bases del derecho internacional, estándares del derecho internacional de derechos humanos. Vuelvo a la pregunta. ¿Cómo se acaba esta impunidad? En el caso 2001, la Corte en Barrios Altos dice, en el proceso ese de Fujimori, ¿qué hicieron? Primero se declararon una autoamnistía, entonces vino una fiscal y dijo, no, esto no es válido. Después el Congreso dictó ese Congreso fujimorista dictó una nueva ley que decía que no eran revisables las leyes referidas a estos procesos, no eran revisables judicialmente. Se intentó de nuevo declarar la inconstitucionalidad, pero se paralizaron los juicios. Entonces la Corte Interamericana dijo en ese caso algo que ya venía diciendo la Comisión en los casos de Argentina, como una instancia previa a la Comisión. En ese momento cumplía un rol muy cercano a la víctima, como quien llevaba el caso a la Corte.
y la comisión ya venía diciendo, son nulas las leyes que obstruyen el acceso a la justicia. En realidad acá ya no se estaba afectando sobre el derecho a la vida, que ya se había afectado. Se estaba afectando un derecho humano central, que es el acceso de víctimas a la justicia. Si las víctimas no pueden acceder por obstáculos construidos por las razones que sean, se ve privada de su derecho. Esto es un desplazamiento de su derecho, y van a leer mucho más en porque si no nos vamos, ya llevamos 1h15 de conexión y me había propuesto no más de 30, 40 minutos. Bien, por eso es que entonces no solo va a haber nuevas miradas de la Corte Suprema de Justicia, sino que el el Congreso de la Nación va a aprobar luego, aparte de las propias experiencias, de las decisiones, de ver que los tiempos democráticos se habían consolidado, van a aludir a ese estado de presión que les había significado el tiempo que se vivía en los primeros años de esa incipiente democracia, que se vieron privados de ejercer sus derechos como miembros del Congreso de la Nación, porque tenían ahí el ejército, ahí los levantamientos, y por otro lado, la jurisprudencia, ustedes van a ir aprendiendo, de la Corte Interamericana, es obligatoria. Eso ya lo había dicho nuestra Corte en distintos pronunciamientos. Entonces, acá ya no estamos hablando de violación a la Convención, porque la Argentina antes del 76 no había suscrito a la Convención. Es recién en la reapertura, en el nuevo ciclo democrático del 84, que Alfonsín va a adherir a todos los tratados de derechos humanos que puede. Va a reconocer toda esta materia prima del derecho internacional de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana y toda su vigencia, y la Corte va a ir construyendo jurisprudencia respecto a la operatividad de los tratados. Esto lo vamos a ver en la unidad próxima, que es el diálogo entre derecho internacional y derecho nacional. Ustedes tienen que saber que el derecho internacional de derechos humanos no es un derecho estático, es dinámico. Una de sus características es la progresividad. La Corte ha dicho en innumerables pronunciamientos que los tratados son instrumentos vivos. Entonces, cuando la Convención, que es el tratado vertebral de nuestra organización en las Américas de protección de derechos humanos, dice en los artículos 8 y 25, 8, acceso a justicia, 25, acceso al recurso, aunque no diga específicamente en qué casos, en qué supuesto, hoy esos artículos se leen teniendo en la mira todo el desarrollo que ha hecho a través de su jurisprudencia la Corte. Es, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, no tanto porque en los últimos años en nuestro derecho doméstico también ha comenzado a mirarse más el precedente, pero sabemos que en el derecho continental no es esa característica, pero sí en el derecho anglosajón, que la ley no es solo la ley, sino lo que los jueces dicen que es. Bueno, en el concierto de este tratado, que es una ley internacional, una norma internacional, la convención no es solo la letra de la convención, sino lo que los jueces, los miembros de la Corte Interamericana, dicen que es. Entonces hay que conocer la convención y hay que conocer la jurisprudencia. Esa jurisprudencia de Barrios Altos impactó, desde luego, en nuestro derecho, en el reconocimiento que hace la Corte Suprema de Justicia en el caso Simón, que también es bibliografía obligatoria. La otra cara es el nombre de caso Poblete, ¿cierto? Que es el nombre de la víctima, pero es el mismo juicio, que es la otra cara de la impunidad. Acá, durante muchos años, en el caso Poblete se dijo no se puede seguir por las leyes de obediencia debida y punto final, esto bueno, sí hubo una víctima en tales condiciones, pero no puede haber juicios que vayan más allá
de una cuestión formal, como fueron los juicios de la verdad, pero sin imputados. No se puede perseguir judicialmente a nadie. Entonces te toma esa clase con el nombre se reabre la causa, y el caso Simón entonces va a ser el precedente de reconocimiento de la nueva ley que declaró la nulidad de las denominadas leyes de la impunidad, que son las leyes de obediencia debida y punto final, y que tienen muy clara toda esta explicación en el texto de Vlasic, que les recomiendo, un profesor de Derechos Humanos de la Universidad de Mar del Plata. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Tenemos alguna pregunta, aspirantes? Paula, Causarán, Rodrigo, Camila, que Jorge Valdés levantó la mano. A ver, Jorge Valdés, y después vamos a algunas preguntas del chat. Vayan leyendo ustedes, Rodrigo y Cami, a ver cuál reflotamos, por favor. Bueno. Jorge Valdés, te escucho. Mi nombre es Jorge Valdés. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? Hola, igual. Yo quería hacer una consulta. Por lo que yo veo en la actualidad, creo que lo veo desde mi punto de vista, que hay un vacío de representación, ¿sí?, de lo que es el secretario de los Derechos Humanos, el doctor Horacio Pietragala. Y me refiero puntualmente a lo que ha sucedido en época de pandemia con la gente de Formosa, cuando se lo asignó en un lugar, ¿sí?, y se lo privó ilegítimamente de la libertad. Yo no sé por qué hoy en la actualidad tenemos ese vacío. Gracias por tu consulta. Ustedes saben que el tema de derechos humanos es muy importante que ustedes digan lo que piensan, porque es un tema de mucho debate, de mucha formulación, y que tiene siempre un ojo puesto en la realidad. Respecto a los casos de Formosa, la Comisión Interamericana ha hecho una declaración respecto a algunas situaciones falsas respecto a las embarazadas. En cuanto a los temas de privación de libertad, comparto que no debe, desde ninguna institución del Estado, ni provincial ni nacional, propiciar o justificar las detenciones arbitrarias, que es muy fuerte el desafío actual de control de las fuerzas de seguridad, aún en nuestro país, y que el desafío de selección y capacitación, además de muchas discusiones que están pendientes desde hace 40 años, porque si no, no hablaríamos de violencia institucional, ¿verdad? Y existe la violencia institucional, y la formulación más colorada, diríamos, es la que puede provenir del uso excesivo de la fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, los supuestos de cualquier detención arbitraria, de condiciones de detención inadecuadas, de falta de acceso al debido proceso, son supuestos muy serios, y comparto que deben ser al menos examinados. Y examinados, quiero decir, escrutados con ese escrutinio severo que debemos tener para las cuestiones más, que se están formulando, se están aludiendo, violaciones de derechos constitucionales, en este caso de derechos humanos. Sí creo que no se puede cerrar una puerta de esa manera. Yo creo que las secretarías de derechos humanos, tanto nacional como provinciales, que despliegan en muchos ámbitos una tarea muy importante, en ámbitos de difusión de derechos, en ámbito de, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tiene muchas secciones, tiene digamos, hasta la posición internacional de Argentina, justamente en sus demandas ante la CID y ante la Corte.
tiene una serie de funciones y entre ellas estimular permanentemente el respeto de derechos humanos a través de diferentes redes, no solo pedagógicas, que de alguna manera, o educativas, que exceden la labor, creo yo, más política de esa división, que sí tiene una labor política y está bien que la cumpla en el sentido de política de derechos humanos, que no es una mala palabra, es por este lado vamos a orientar, estas son nuestras políticas en derechos humanos, vamos a implementar la ley Micaela en todas partes, vamos a hacer esto, lo otro, vamos a implementar programas de capacitación en todas las áreas, de respeto a derechos humanos, de no discriminación, etcétera. Eso me parece muy importante. Pero sí creo que hay algunas cuestiones en las que esas secretarías deben estar deben dejar muy en claro que su función es de resguardo de derechos humanos de la ciudadanía y no pueden adelantar defensas, al menos propiciar una investigación profunda. No sé exactamente en qué quedó este caso, pero sé que en el caso de las embarazadas que se denunciaba de Formosa, sí ha dicho la Comisión Interamericana que era falsa esa denuncia. Pero creo que el caso de detenciones arbitrarias merecía al menos esto, ¿no? Una puesta en un acceso a la consideración urgente por parte de la Secretaría. Creo que ese es el rol de estas secretarías políticas que tienen que ser muy claros en la defensa de derechos humanos. Profe, ahí ¿Alguna otra pregunta? preguntan por el chat sobre la modalidad del examen y Bueno, después hay otras preguntas también. bien. Modalidad del examen. Las otras preguntas son de contenido, hay una que es de contenido. Ah, bueno, Sí. vamos primero a la de contenido, Rodri, y después vamos a la de... Dice Pau Vanegas. ¿Cómo? Pau Vanegas dice que le gustaría saber si alguien que no tiene recursos económicos puede acceder a un pedido de justicia a los organismos internacionales. Totalmente, claro que sí. Ustedes ahora van a entrar, como les dije, háganse amigas, van a sitios de interés en nuestra página, ven CID, que es la Comisión Interamericana, que es la primera instancia a la cual se entra en el ámbito de OEA, desde luego. Corte ya es la segunda instancia. Y ustedes van a empezar a ver las pestañas y van a ver cómo hacer una denuncia. Ustedes que tienen mucho más experiencia que yo en las búsquedas, lo van a encontrar muy fácil, van a ver cómo se hacen las denuncias, no tienen que disponer del recurso, hay una organización internacional que ha llevado el caso Barrios Altos, justamente, que es CEJIL, C-E-J-I-L, CEJIL. Hay en nuestra provincia organizaciones ONG de derechos humanos que podrían asesorar. Hay abogados que trabajan en derechos humanos. O sea, sí es posible llevar un caso, plantear el caso, desde luego, hay que cumplir una serie de requisitos. El primer requisito es que formalmente se hayan agotado los recursos internos. Si yo no logro demostrar que he llegado hasta la máxima instancia que podía, según la normativa, tipo época democrática y mayor funcionamiento de las instituciones, Corte Suprema de Justicia, o época de privación de derechos, puedo ir con solo el primer habeas corpus y decir, mire, hay 11.000 habeas corpus rechazados en mi provincia, entonces, o en la jurisdicción de esta Cámara, entonces no agoté los recursos, pero puedo ingresar, pero voy cumpliendo requisitos de admisibilidad, requisitos de la presentación. No necesito, si está en riesgo mi vida, poner mi nombre, pero sí lo debe conocer la comisión bajo una cláusula de reserva frente al Estado. Pero también el Estado tiene que ejercer, si es un Estado democrático, su derecho de defensa y decir de qué me están acusando. A ver, pongamos las cosas en su lugar. Veamos, yo necesito saber respecto a qué estamos hablando.
Entonces, bueno, en cada caso se verá, pero si existen vías gratuitas, es más, no es necesaria la defensa letrada. ¿Por qué estudiamos tanto derechos humanos acá? Sobre todo por el acceso a justicia y por el ejercicio de justicia, tanto en los tribunales domésticos, muy fuerte, donde sí es necesaria la asistencia letrada, ustedes saben. También hay vigorosos sistemas de defensa pública colapsados desde luego, en los tribunales ordinarios y federales de nuestro país. Entonces, gracias por esa pregunta. Vamos a otra. Doctora, buenos días. Muchas gracias. Yo soy Bravo Ángela, estoy con el nombre de mi hija en la computadora. Bueno, Ángela, no importa. Adelante, escucho. Agradezco, ¿no? Tenía muchas dudas con respecto a eso, porque a veces hay obstáculos que se nos presentan y no sabemos cómo desenvolvernos en ese sentido. Muchas gracias. Por nada. Próxima pregunta, chicas de contenido, chicos. Perdón, son colegas ya, o casi colegas, en el caso de Rodrigo, pero... bueno, de contenido nada más. No, de profesor. contenido no. Bueno. El resto de modalidad y bibliografía. Perfecto. Bibliografía, ¿qué quieren saber? ¿Cuál es la obligatoria? La que está en la que dice obligatoria. Pero, por ahí, cuando ustedes están leyendo, dicen, qué interesante este tema, no lo tengo muy claro. A ver, me voy a la sugerida porque amplía, porque me permite comprender más, porque tengo tiempo, porque se nombra algo, y no lo encontré, pero lo encuentro en la sugerida, pero está nombrada en la obligatoria. Se puede nombrar un tratado, una norma. También están otros recursos que siempre deben tener en mente, no solo estas organizaciones jurisdiccionales, sino también los recursos como ser los tratados. De nuevo, el contenido de la bibliografía es ese. Me iba a ir de nuevo al derecho internacional de derechos humanos. Voy a terminar el tema de la modalidad, que es algo que me habían preguntado. La modalidad del examen, nosotros en la Cátedra de Derechos Humanos desde siempre, tomábamos algunas preguntas y un caso, porque nos interesa no la teoría, no solo, quizás en algún examen se pregunta qué dijo tal autor respecto a tal, porque nos parezca novedoso, pero en realidad preguntamos, hoy yo pregunto, por ejemplo, ¿cómo impactó esta decisión en la pandemia? Es decir, tratamos de obligarnos a pensar en nuestro contexto, que es un elemento de la aplicación de los derechos humanos. Esa integralidad, ese lugar, ese tiempo, ese modo, esa situación en la que se vive, esas condiciones que habitamos. Entonces, por eso mismo damos un caso. El año pasado, que fue nuestra primera experiencia virtual, dimos solamente un caso. Un caso que tenía algunas connotaciones vinculadas a cómo habrían comprendido ustedes, supongamos, un país hipotético, el país Crespo. El país Crespo, ubicado en el Caribe, ¿sí? Y hacemos un caso hipotético, un caso que no existe. Como ustedes saben, es una forma de estudiar derecho que se utiliza mucho. Y en este país hubo una dictadura en los años tanto, concluyó con tantas víctimas. Entonces vamos hablando de casos similares que ustedes en el acto se ubican en Argentina, se ubican en Perú, Barrios Altos. Decimos, se dictaron las leyes tales, los familiares de tal persona ocurrieron a la justicia declaró que no podía llevar adelante estas investigaciones. Entonces ustedes van a nombrar qué jurisprudencia es obligatoria, se van a acordar de que el derecho de acceso a justicia implica el derecho de acceder a una investigación. La justicia no debe ser formal. Todo esto que dijo en Velázquez Rodríguez
la Corte Interamericana allá en los años 80, en su primer pronunciamiento, se va profundizando, complementando, pero ya había dicho que hay una obligación, un deber de diligencia por parte del Estado. El Estado no puede decir, yo no puedo averiguar si fui a asegurar porque era paramilitares, eran grupos, actuaban con el rostro tapado, no eran comandos oficiales, mire, no le puedo asegurar. Entonces, ustedes en ese caso van a decir, acá me sirve todo lo que ha dicho la Corte en los párrafos que marcan de Velázquez Rodríguez, o lo que, y es central. Ahora, si yo en la respuesta a ese caso digo, qué injusto, pobre madre, digamos, está muy bueno humanamente que ustedes sientan la impotencia de las víctimas, etcétera, pero estamos hablando de derecho, estamos hablando de relaciones jurídicas, y entonces no nos vamos a detener. Desde luego, es la llave de ingreso a este tema de violaciones de la lesa humanidad, los ataques a la dignidad y las consecuencias dolorosas, pero estamos hablando del aporte que ustedes van a poner como juristas. Entonces, ese caso que yo traigo un estado hipotético, porque a ustedes les recuerda mucho, o después, cuando vemos casos de ESCA, trabajamos mucho. Dicho de paso, parece que el calentamiento global, la última letra de DESCA es ambiental, y esto es un agregado de los últimos años, tanto en la consideración de los tratados como en las relatorías que trabajan derechos económicos, sociales y culturales, relatorías internacionales que monitorean, etcétera. Y creo que hay que poner un ojo más fuerte en lo ambiental también, porque ustedes mismas, estas generaciones que están cerca, bueno, ya saben que el mundo demanda por parte también de los estados ese derecho que tenemos, la protección a vivir en un medio ambiente sano. Bien, en los DESCAS tradicionales, en los derechos económicos, sociales y culturales, que tenemos. ¿Se imaginan cómo ha quedado el mundo con la pandemia? ¿Se imaginan la pérdida de empleo, de crecimiento de Producto Bruto Interno que excede a una decisión de comarca, de provincia, de estado? ¿Se imaginan que negar los daños económicos y el impacto en la vida de las personas? Por eso yo a veces he pensado que este año quizás para la conectividad podía ser más duro para algunos, pero las respuestas que hasta ahora hemos tenido, como digo, mayoritarias en la evaluación, en la encuesta, ha sido que la mayoría puede llevar adelante todavía una conectividad, muchos tienen wifi, etcétera, pero me parece bien que todos pongan para que también veamos cómo mejoramos, cómo aseguramos más derechos. Volviendo, en esos casos pondríamos quizás un caso de acceso a Internet. ¿Está vinculado el acceso a la educación virtual con el acceso a Internet? El acceso ¿ustedes consideran que es un derecho humano? Pasen por la página de la CID. ¿Desde cuándo viene hablando de Internet como un derecho humano? ¿Por qué es derecho humano? Tengo que hacer un trámite en el ANSES, tengo que pedir un turno para la vacuna, tengo que estudiar, ¿cómo hago? Tengo que hacer un currículum, tengo que mandarlo, tengo que buscar trabajo. Como nosotros hemos dicho en la clase Bienvenida Grabada, estudiamos derechos humanos como construcción de igualdad. Hoy ese aporte instrumental de los derechos humanos, bueno, ya me fui por las ramas de nuevo, pero puedo poner un ejemplo en el caso de examen respecto al uso de Internet, a la conectividad, etc. Y ustedes van a ir resolviendo de acuerdo a lo que vean en esa unidad. También podemos poner un caso específico de vacunas, o poner un caso de lo que viene en la semana que viene, que me gustaría que ustedes vayan leyendo. Elijan de cada unidad antes de la clase, para que esto sea más rico, para que sean ustedes los que estén dando la clase, como el día de hoy,
que han hecho preguntas que habilitaron, abrieron temas, que hicieron aportes muy valiosos a sus compañeros y al curso en general y a mí en particular. ¿Alguna otra pregunta? Y vamos a ir terminando para sí, tarde. doctora, ¿qué tal? Buenos días. Sí. Yo soy Alejandro Salem. El deber de informar con verdad, ¿se puede declarar derecho humano? Digo, por los medios de difusión. ¿Cómo? Perdón. Si se puede declarar derecho humano fundamental el deber de informar a los medios de difusión con verdad. Por supuesto que es un derecho. Porque se manipula, porque usted mencionó solamente al golpe de Estado, a las intervenciones del ejército, pero a través de los medios de difusión también se desestabilizan muchos estados. Sí, por supuesto. Hay un deber de informar y por eso nosotros entre los objetivos, y creo que es interesantísima su pregunta, porque, por ejemplo, vamos a dar un caso, no digamos que los talibanes son unos buenos muchachos, pero el día que estaba ocurriendo o al día siguiente me llega a uno de los grupos de WhatsApp algo que decía alerta, 229 monjes fueron asesinados en Afganistán. Inmediatamente reflejo profesional, búsqueda en Google. Y decía bulos, un término que usan mucho los españoles, eran páginas españolas que advertían que esa noticia está dando vuelta el mundo, algunos hablan de 29, otros de 229, desde hace 4 o 5 años. Creo que tenemos que estar atentos a esa falsificación permanente, a muchas acciones. Tenemos en una pestaña de nuestra aula virtual que se llama Datazo, está una película recomendada que se llama Cambridge Analytica, y hay otra, las dos tienen de alguna manera que ver, ¿no? Que es Al filo de la democracia, que es sobre el proceso de destitución en Brasil de la presidenta, de Lula, y luego de Dilma, estos procesos vividos, y cómo se fue torciendo a través de la información la voluntad en ambos procesos, ¿no? El de Cambridge Analytica, la influencia de las redes sociales, por ejemplo. Como ustedes ven, les pasa a ustedes, me pasa a mí. A mí lo que sale en mi Instagram es todo derecho humano, porque es lo que leo, ¿verdad? Mayoritariamente. O de aquellas personas a las cuales me parece particularmente significativo leer lo que pienso. Pero seguramente a alguien que está en otro tema es como que le siguen las cuestiones vinculadas a su interés. Hay que estar muy alerta de que mucha de esa información no es veraz. Hay un derecho, desde luego, a la información veraz, eso lo vamos a ver, tenemos una unidad sobre libertad de expresión. Entren también a la página de la CID si quieren ir leyendo algo al respecto, hay mucho respecto a esto, y claro que sí que hay derecho a una información veraz, y que los estados van a tener que buscar mecanismos de manera urgente. En esto algunas empresas han llevado, recuerden que al suspender las cuentas de Trump, por Facebook, Twitter, por ejemplo, por los hechos del 6 de enero, el 6 de enero, creo que es exacto, el 6, de este año, la toma del Capitolio, etcétera, etcétera, le suspenden las cuentas a Trump, a ese muchacho, por esos discursos, mientras era todavía presidente, que habían alertado, ¿cierto?, a las personas al respecto a que se habían dado vuelta a las elecciones, que es una práctica bastante frecuente, y que lleva a que las masas salgan, y en ese caso a ese hecho tan grave para la historia institucional de Estados Unidos, que fue tomar el Capitolio. Entonces,
¿A qué ocurrieron? Ocurrieron a crear esos board, esos escritorios, esos consejos, perdón, esos consejos consejos dentro de del mismo Facebook para ver hasta qué punto se restringía o no la libertad de expresión. Eso va por adentro, desde luego, de la empresa. Nosotros en nuestra cátedra hemos puesto reglas que limitan, justamente prohíben deformar la información y los discursos de odio, como hemos dicho recién, en nuestro grupo de WhatsApp, como en nuestro canal de foro de la página, pero el debate libre está abierto. Si ustedes no ofenden a un colectivo y tienen dudas y quieren hacer preguntas, bienvenidos 1000 veces. Sí, hay un derecho a la información que tendrán que ir viendo los países que hacen con eso para que no sea cuando ahora los canales de información no son solo la voz del Estado o la de determinados medios, sino del que tiene plata para el medio. Ya eso lo advertía el Mejía contra Sofovich, ¿no? Cuando dice, acá vamos a reconocer el derecho de réplica, que es un fallo de julio del 91, que dice hay que seguir la línea, la operatividad de los derechos humanos, y en ese fallo, esa primera corte, que era Corte de la Democracia, que tuvo unos fallos muy buenos, ya alertaba de la empresa periodística. Bueno, en este caso, que ya no hay ningún secreto de Zuckerberg, de los millones que ha hecho Facebook, y de cómo nuestras cuentas aparecen en realidad, o en otros casos, así que tenemos que tener muy presente que hay un derecho a la información, y oportunamente vamos a ver los estándares de ese derecho, cuáles son los umbrales, qué es lo que tendría que garantizar un Estado, y cuáles son los límites. Artículo 13 de la Convención. Bueno, me parece que nos estamos yendo, llevamos 1 hora y 45 minutos, me parece que poner en el aula virtual es condenarlos a los que estuvieron ausentes a ver demasiado. Me voy, lean el material véanlo, por favor, es riquísimo, es muy bueno, está muy buena armada el aula, nos enorgullece, y vean para la unidad siguiente, para la unidad 3 ya, que vamos a trabajar entre el impacto, el contacto entre derecho interno y derecho internacional de derechos humanos, vean un texto cada uno. Chau, chau, me voy, muchas gracias a todos, adiós, se acabó la clase. Nos vemos, profe.